En el último episodio hablábamos de analizando las series, ¿no? Y me han escrito bastante al correo hablándome de que les pareció muy interesante, pero que también quieren ver cómo todo eso que analizaba en ese episodio podía llegar a servir realmente para la creación de historias ahora. Entonces dije, bueno, voy a hacer una pequeña serie sobre series de televisión para adentrarnos un poquito en eso y poder aprender, reconocer, viajar en ese proceso de crear series y ver dónde están los vacíos de las series ahora, dónde estuvieron cuando las crearon, porque hay series longevas, son excepciones extrañas, pero existen, pero no es un club muy grande, no está muy lleno de muchas personas el club de las series longevas. Y sobre todo ahora con este asunto del streaming, pues obviamente las reglas siguen cambiando. Eso todavía no se, digamos que no ha llegado a un tope, no se ha estabilizado. Sobre todo porque como al principio, cuando llegó Netflix, era el único que estaba ahí y ellos podían, entre comillas, tomar riesgos, cosa que no debieron haber hecho. Pero ahora con tanta competencia, las reglas están cambiando y aún no llegamos a un punto de nivelación. Hoy vamos a hablar sobre creando series aquí en Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria. El mundo de las series, pues obviamente ya tiene muchísimo tiempo. Lo tomaron un poco de lo que eran las historias seriales que venían o en los periódicos o en las revistas y luego se transformó en los cómics, ¿sí? La idea era mantener al público atrapado durante un tiempo constante sobre una historia. ¿Para qué? Para vender. En un principio, cuando la gente comenzó a escribir para los periódicos sobre historias de ficción o inclusive sobre historias de la vida real que interesaban a la gente, resulta que en algún momento determinado sucedió que la historia como tal no alcanzó a contarse en el número de palabras que le habían dado al escritor para esta semana. Entonces, decidieron que lo dejaran continuar para dentro de 8 días, ni siquiera para mañana, porque usualmente eso se hacía en los dominicales, que era donde la gente disfrutaba más del periódico con cierta clase de cosas, historias que no eran noticias, o que podían ser noticias, pero no eran de último momento, donde se podía analizar un poco más. Entonces alguien comenzó a contar una historia y no le alcanzaron, siempre te dicen, bueno, tienes 3,000, 5,000, no sé cuántas palabras, y no le alcanzó y dijo, bueno, el editor dijo, bueno, déjalo en continuará, ¿sí? Y eso tuvo una respuesta interesante porque mucha gente compró el periódico 8 días después para seguir la historia. Entonces la gente dijeron, ay, vea, esto funciona. Obviamente eso venía desde otros tiempos, pero la inmediatez de las noticias, el descubrimiento de la imprenta, todo ese cuento, eso se vino fabricando. O sea, no pasó de un día para otro, pero obviamente comenzaron a analizar las respuestas y a decir, oiga, venga, esto está como interesante, esto está como chévere, entonces sigámoslo haciendo. Cuéntate otra historia y déjala en continuar ahí. Miremos qué tan lejos lo podemos llevar en el tiempo, ¿sí? Entonces dijeron, ¿y si lo hacemos de 5 partes? ¿Será que la gente se aguanta más de 5 semanas esperando la resolución? Eso hizo que los escritores tuvieran que utilizar cada vez más recursos para mantener a la gente ahí atraída. Entonces, el primer recurso que existió siempre era, ¿y esto cómo se acaba? Eso era lo que todo el mundo quería saber. O sea, empezábamos a leer la historia porque queríamos saber cómo se acababa. Entonces, por eso, una de las reglas número 1 cuando ustedes van a crear una serie es, tienes que saber cómo se acaba. No cómo se acaba el capítulo de hoy, ni cómo se acaba esta primera temporada de episodios. Cómo se acaba tu serie. ¿Ok? Y eso va para todo lo demás. Entonces,
Eso era lo primero que atraía. Luego había otros ingredientes que comenzaron a aparecer dentro de esos procesos de los seriales escritos, y es lo que digamos se llama el cliffhanger o el punto alto, que era que al final del capítulo de hoy, digámoslo así, de nuestro texto de hoy, quedaba como en un momento tan difícil que uno no sabía cómo iba a salir el héroe o la circunstancia, cómo se iba a resolver. Entonces ese también fue una herramienta que se creó ahí, que habían utilizado hacía mucho tiempo otras personas, pero que como tal no había sido una herramienta porque pues los escritos no estaban generando dinero en el pasado. Ahora sí, entonces era importante que la gente volviera a comprar el periódico dentro de 8 días. Y así evolucionó. Comenzaron a salir esta clase de historias que se hicieron famosas en Europa y luego en Estados Unidos. Y cuando llegó el cuento de la televisión, cuando llegó el cine y luego llegó la televisión, entonces necesitábamos tener a la gente sentada frente al televisor la mayor cantidad de tiempo posible, porque el auge de televisión como algo innovador duró muy poco. Nos dimos cuenta, bueno, ellos se dieron cuenta que la gente podía atraerse y quedarse sentada frente al televisor muchísimo tiempo. Entonces fue donde salieron los patrocinadores que después terminaron en los comerciales. Básicamente los comerciales son los que patrocinan la televisión abierta. Y entonces pues ese proceso siguió evolucionando, y cuando la televisión pudo comenzar a hacer una cosa muy interesante, que era grabar el material, porque lo primero que se hacía era emitir la señal al aire, y no había un soporte de grabación. Aquí la gente hace las cosas un poco al revés, se inventa la tecnología a medida que va pasando, pero bueno, en fin. Entonces eso hizo que si yo podía grabar, entonces yo podía liberarme de el en vivo, porque todo era en vivo, desde la radio, que fue después la que siguió los pasos de los seriales del periódico, de las revistas, fue la radio. Sí, las radionovelas y las historias y todo ese cuento que hacía que o todos los días o semana tras semana la gente estuviera ahí pegada pues al asunto. La anécdota simpática de La Guerra de los Mundos de Orson Welles está basada en una historia que pareció tan real, que cautivó tanto a la gente, que eso fue el desmadre. Pero bueno, el asunto es que la televisión dijo, bueno, podemos hacer lo mismo ahora, podemos grabar esto, editarlo, ponerle música, darle otras características de suspenso que tenía la radio, digámoslo así, con los efectos de sonido y todas esas cosas. Y ahora lo podemos comenzar a hacer aquí. Y comenzaron a grabarse y a sacar esos seriales, ¿sí? Porque al principio había mucho concurso, había muchas entrevistas, había muchas noticias, cosas que eran inmediatas. Pero las series comenzaron a tomar su espacio cuando la tecnología les brindó la posibilidad de hacerlo. Al principio lo que se hacía era el teleteatro, ¿sí? Que era tomar obras de teatro y representarlas, y con el tiempo pues extendimos los capítulos para que esta obra saliera. Luego dijimos, hagamos cosas originales, y entre eso los originales era narrar una historia de ficción basada en un hecho real, y así sucesivamente la cosa evolucionó. Entonces en esa época lo que necesitábamos era que la gente se quedara sentada frente al televisor para que consumiera los comerciales, para que esta mercancía visual se comenzara a tener un espacio donde la gente la disfrutara. Y eso fue así durante muchísimo tiempo. Entonces lo que la gente comenzó a ver era que podía invertir dentro de los horarios de lo que dijimos la vez pasada, otoño-invierno, que era donde la gente más estaba en casa, por el clima. Sí, el clima se prestaba para que la gente estuviera en casa. Lo que era primavera-verano, la gente quería salir. Por eso los blockbusters de cine se hacían en verano. ¿Sí? Las grandes películas de acción se hacían en verano porque era una manera de atraer con, digamos así, temáticas ligeras a la gente al cine, que tenía aires acondicionados. Entonces podíamos ir a tomar refresco, palomitas y a ver una película en verano. Pero ya en invierno
en otoño, cuando el clima cambiaba, era más suave, entonces la gente se podía quedar en su casa, ya el aire acondicionado calentaba la casita. Entonces las series comenzaron a tener esas épocas. Básicamente esa es la excusa de las series. Y nosotros en Latinoamérica comimos mucha serie norteamericana y no entendíamos por qué era que duraban unos capítulos y luego ya no había. Porque aquí las telenovelas, que era nuestro mercado, duraban 100, 200 capítulos y nunca, y bueno, se acabó y ya, ¿no? Bueno, listo, pero no cortaban como lo hacían en Estados Unidos. Entonces era muy extraño para nosotros, sobre todo que cuando las comprábamos acá en Latinoamérica, pues muchas veces no coincidía con las estaciones. Y aquí no, digamos en Colombia, la zona tórrida, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, pues obviamente México, en esos lugares, como no había las mismas estaciones, entonces uno veía los especiales de Navidad cuando no era la época, ¿sí? A menos que alguien cuando comprara la temporada, entonces la metiera, sincronizara las fechas, pero pues básicamente la gente compraba y pues comenzaba a emitir lo que era muy famoso en Estados Unidos, pues lo compraban y lo traían para acá. Pues la familia Ingalls, los Walton, eran series de hace muchísimo tiempo que uno veía todos los domingos por la noche, que eran muy famosas. Esas series de dramas familiares fueron muy famosas en Estados Unidos, las compraban y las traían para acá. Digamos que en esa época la tecnología era muy simpática y había muchas veces en que el doblaje venía desincronizado, estaba fuera de lip sync. Eran cosas simpaticísimas y muchos de ustedes pues no han podido vivir esa experiencia, pero para los que estuvieron por allá, se acuerdan que alguna vez movía la boca y luego sonaba la traducción al español. Entonces, obviamente, estas temporadas, como yo les expliqué la vez pasada, se abrían a los escritores, no había un círculo de escritores creativos como lo hay ahora, sino que era, tú eres escritor, puedes escribir lo que quieras y tráelo para acá. Y había una cabeza, estaba el creador de la historia, pero había una cabeza, un head story, que era el que recibía toda esa información, la filtraba y al final seleccionaba los capítulos para la siguiente temporada. Pero hay una cosa que tal vez la vez pasada no les dije y hoy tengo una anécdota sobre eso. Y es que obviamente cómo decidían las grandes cadenas en esa época para sacar una serie al aire. Entonces había un procedimiento que se comenzó a decantar. Bueno, no tengo la fecha exacta. En un momento determinado comenzó a decantarse porque al final a la gente se le ocurrió una idea y dije hagamos esto. Entonces era como prueba y error. Pero después de un rato, a nivel económico, dijeron, no podemos seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque perdemos dinero. ¿Ok? Ese era el asunto. Estaba todo el mundo buscando el hitazo. Entonces resulta que lo que comenzaron a hacer las grandes cadenas fue a solicitar proyectos. Entonces los creativos, las personas que tienen una idea, comenzaron a decir, bueno, hagamos una serie sobre esto. Entonces yo pasaba, digámoslo así, lo que llaman la sinopsis, ¿sí? Con un poco de características, un mini argumento. Cuando hablemos del argumento en el curso de guión se van a dar cuenta de qué cosas incluía. Entonces la gente, había también un departamento que recibía esa clase de proyectos, leía el storyline y si le parecía interesante el storyline pasaba a la siguiente fase. Luego, entonces veía la sinopsis y si la sinopsis le parecía pasaba al siguiente departamento. Entonces, y eso se hace mucho ahora, por eso los pitch. Entonces dense cuenta que la única manera en que la gente seleccionaba la historia era por el storyline, es decir, las 5 líneas que definían de qué se trataba mi historia. Y eso hacía que pasara al siguiente nivel. Luego, en la sinopsis, ya yo profundizo muchísimo más, voy a una característica de personajes. Entonces, eso ahí pasaba al siguiente nivel. Y luego ya estaba el primer guión literario. Entonces, cuando estaba el guión literario, la gente lo leía y decía, oiga, sí. Entonces, digamos que de 100 ideas que llegaban a la semana a un canal, a uno solo, digamos que de esas 100, 10 podían llegar a pasar a guión literario, es decir, que el escritor o el creador pasara al guión literario. ¿Sí? De 100, solamente 10. Eso
ahorita es muchísimo menos, pero bueno. Sobre todo porque hay otros procesos, pero bueno, todo el mundo sigue buscando historias. Ahora, cuando recibían el guión, ya había un grupo más especializado que leía los guiones. Sí, pero recibían 100 proyectos a la semana, pero solamente se van a leer 10 guiones. Se filtra de una manera impresionante. A veces se equivocan, pero bueno, ese no es nuestro asunto en este momento. El asunto es que, bueno, leían el guión y de esos 10 guiones, alguien dentro de la base de la producción del canal decía, bueno, vamos a darle dinero a estos 2 para que hagan un piloto. Entonces, si ustedes se dan cuenta y buscan muchos de los primeros episodios de muchos canales de televisión en el pasado, Dinastía, Fama, bueno, y en fin, Los Magníficos, siempre el primer capítulo se llama piloto, porque pasó por este proceso. Muy pocas series pasaron de la idea, del storyline, la sinopsis, a entrégame, te doy la plata para la primera temporada. La verdad, muy pocas series, o sea, es muy contado. En esa época, estoy hablando pre-Netflix, se hizo eso. Sí existieron, pero son muy pocas. El caso es que entonces les daban dinero y les decían, bueno, tienes 100,000, 200,000, no sé. Ellos determinaban un presupuesto basado en la estructura del guión, si era una película de época, acción, un drama judicial, un drama policíaco, en fin. Entonces les daban un dinero, contrataban a algunos actores, a los actores les dejaban abierta la posibilidad de contratación. No era ni cerrada ni concretada. O sea, no era trabaja en este piloto y nunca más, no. Cuando los actores trabajaban en un piloto, había una cláusula de permanencia de un tiempo determinado hasta que se aprobara o se cancelara o no. ¿Para qué? Porque si aprobaban, pues el actor tenía que seguir ya firmando un contrato por lo menos 1, 2 o 3 temporadas. Eso es un juego complicado y todavía existe. Pero bueno, el asunto es que mandaban a hacer el piloto y el piloto ya lo habían comprado, entonces el piloto básicamente era de la cadena. Lo veían unos directivos creativos, lo veían el piloto y luego de eso hacían una especie de prueba de demostración con una audiencia específica que era el nicho de mercado al que se iba influido el proyecto. Y pues en ese sentido se decidía viendo ciertas cosas. A veces era capricho de un productor, de un director de cadena. Decía, no me gustó por alguna razón, entraba una tirria, lo que sea, y cancelaba la serie. Y decía, no vamos a hacer más. En otros casos sí evolucionaba. Y así fue el proceso del 98% de las series en Estados Unidos. En Europa se mueve diferente y no tengo toda la información que quisiera. Les puedo hablar de Estados Unidos. En Europa y la BBC, Londres y todo este cuento, los procesos, ellos son muy distintos en la manera en que buscan Italia, Francia, en la manera en que desarrollan su televisión, aunque se basan un poco mucho en la experiencia de los Estados Unidos, pero ellos han creado sus propios procesos creativos. Entonces, hablando de eso, hubo una vez un señor que era un directivo de Sony, creo que era de Sony, si no estoy mal, lo de Fox, ya no me acuerdo bien, que aprobó, le pasaron el guión del piloto y él lo aprobó. El asunto es que dentro del proceso de aprobarlo, él tiene que aprobar el presupuesto. Y ese piloto, hasta la fecha, dice la gente, es uno de los pilotos de series de temporadas, es decir, de una temporada que tiene más de 20 capítulos, más costosos de la historia. Al tipo, después de que, ponte en cuenta, después de que hicieron el piloto de la serie, al tipo lo echaron. No sé, es que no me acuerdo si es Fox o Sony, no recuerdo. Después les averiguo, eso lo está en internet. El asunto es que al man lo echaron. Vieron, ¿cómo se le ocurre a usted aprobar una vaina de $14 millones para un episodio? Cuando había episodios de series que, digamos, $1 millón alcanzaba para media temporada. ¿Sí? Y en esa época. El asunto es que, de una u otra manera, cuando a veces la gente mandaba a hacer los pilotos,
la productora decía que no, los directivos decían no. Pero ellos de todas maneras pasaban ese capítulo en una hora determinada y ya. Y algunas veces vimos pilotos, y hay por ahí pilotos que parecen películas, porque a veces los pilotos eran de 2 horas, a ver cómo funcionaban, y si no funcionaban lo pasaban como la película del fin de semana. Entonces alguien dijo, pues ya lo mandamos a hacer, hagamos las pruebas. Y por alguna razón interesante, ese piloto hizo parte de un cambio en la historia de la televisión. La vez pasada les había hablado de los archivos X, pero esto fue un cambio, una cosa que revolucionó la televisión, revolucionó la manera de ver televisión, porque una de las ventajas que tuvo esta serie, de las que ya también les hablé la vez pasada, pero de la que estamos hablando de este piloto, el piloto más caro de la historia, fue el internet, porque la gente comenzó a comentar los episodios. El asunto es que decidieron arriesgarse, sacaron la serie al aire, le hicieron algo de bombos y platillos, se invirtieron un poco más de dinero en publicidad, y fue como salió al aire Los Perdidos. Esa serie que fue algo que cambió la manera primero de ver televisión, de consumir televisión, porque ya la televisión no se consumía únicamente en el televisor y se discutía en las salas de corrillo, no. Comenzaron los foros en internet, el Twitter y todo ese cuento empezó a hablar de lo que pasaba en el capítulo de hoy. La gente comenzó a generar sus expectativas, a dar sus teorías. Y eso se volvió tan grande que fue una manera diferente de consumir. Y de ahí la televisión comenzó a cambiar. Entonces dése cuenta, y bueno, lo único malo de Los es que ellos no sabían en esa vaina cómo se iba a acabar. Y cuando la acabaron fue una de las cosas... Fue nostálgico más que cualquier otra vaina. No fue un buen final, pero utilizaron muchísimo la nostalgia de reunirlos a todos ahí. Pero el final no tenía ninguna coherencia, no tenía ningún sentido de todo lo que había pasado. Entonces queda uno con ese sinsabor. Pero la serie en sí es muy disfrutable. Está muy bien escrita. Los flashbacks con las ideas de los misterios y todo eso. Eso cautivó a mucha gente. Pero llegó Netflix. Y Netflix lo primero que hizo fue comprar temporadas de todo el mundo. Comprar series que ya estaban hechas. O sea, Netflix comenzó a vender nostalgia. Entonces compraba licencias de películas de Paramount Pictures, de Columbia Pictures, de Fox, de Disney, de todo el mundo. Comenzó a comprar licencias por 5 años, 10 años, 1 año, 20 años. Entonces comenzó a comprar los archivos X, comenzó a comprar las licencias de Friends, de un montón de series, todo lo que hubiera estado de moda, que ya se había ido o que estuviera de moda y podía comprar la licencia, pues mucha gente dijo, vea, bacano. O sea, teníamos esta bien archivada. Friends es una de las series más rentables de la historia, porque la siguen pasando todavía y sigue dando dinero. Pero ellos tenían un canal nuevo que ellos no estaban explotando, entonces dijeron, vea, meta eso allá. Pero entonces Netflix, la gente de Netflix dijo, no podemos quedarnos con esta vaina porque esta gente se le va a abrir la boca y van a querer hacer lo mismo. Entonces, antes de que eso pase, tenemos que comenzar a hacer nuestras propias series. Y Netflix no había aprendido de la historia de hacer las series. Y entonces comenzó a cometer errores gigantescos que al día de hoy le están cobrando muy duro. Sí, ellos fueron los primeros en hacer lo que estaban haciendo, ofrecer el alquiler de películas de una manera diferente. Luego llevaron ese alquiler de películas a una plataforma de internet donde yo con una sola mensualidad tenía acceso a un catálogo gigantesco de las películas de antaño. Entonces yo podía ver Terminator, Aliens, en fin, todas esas películas que yo quería alquilar o que habían salido en cine hace 1 año o 2 años. Entonces yo las podía ver ahí con una módica suma mensual. Entonces sí, ellos primero vendieron nostalgia, pero luego dijeron no, tenemos que hacer cosas. El problema de Netflix es que Netflix nunca, en el principio de sus tiempos, nunca pidió un piloto de una serie. Ellos miraban, les ofrecían esto y decían, está como chévere, tome, ahí tiene tanto dinero, haga toda la serie. Y así fue como Hunkered Love, una vaina de hombres lobo y vampiros, que fue lo primerito que salió por allá, pero ya nadie lo reconoce, o sea, se olvidó. Luego hicieron algo muy divertido, que era muy chévere, que fue el juego de House of Cards, la casa de las cartas,
que lo que tenía detrás era un productor, el Fincher ahí detrás, que le daba un peso y tenía muy buena escritura, estaba muy bien hecha. O sea, no hay que negar que La Casa de las Cartas, el problema de La Casa de las Cartas es que no teníamos un final muy bien escrito y estábamos intentando alargarlo lo más que fuera, que es lo que han hecho inclusive con las telenovelas aquí en Latinoamérica desde siempre. Y luego Orange is the New Black, la sorprendente Jimmy Smith, una cosa así. Pero ellos compraban temporadas. Y si funcionaba la temporada, entonces pagamos por más. Y eso es un error que al día de hoy les sigue costando. Porque lo hicieron durante mucho tiempo. Es decir, ellos gastaron un montón de plata en cosas olvidables, por un lado. En relleno. O sea, ellos comenzaron a decir: ya necesito que haya muchas cosas mías, así no sean de buena calidad. Eso es un error, porque hubieran podido hacer muchas cosas buenas que uno quisiera volver a ver. ¿Sí? O sea, digamos, en el catálogo de Netflix hay muy pocas series que tú quisieras volver a ver. O sea, tú las ves una vez y ya, es fantástico. Pero no te atrapan, no te enamoran para que tú te vuelvas fans de esos personajes, ¿sí? No hay una directriz y una directiva que diga: vamos a fabricar este universo y este universo solamente va a tener 3 temporadas y ya, no más. A veces compran cosas muy buenas, o sea, producen cosas muy buenas, pero no les dan el sentido de la elongación en el tiempo. Por ejemplo, tú puedes ver Gambito de Dama, y Gambito de Dama es una serie muy entretenida. Pero, ¿dónde está Gambito de Dama ahora? ¿Ves? Entonces, es eso que les hace falta, porque no lo han aprendido a hacer. El problema vino cuando Disney dijo: yo también quiero. Y luego entonces la gente de HBO dijo: nosotros también queremos. Entonces lo que pasó era lo que tal vez no debió haber pasado, pero pasó, y es que las licencias de esas empresas que tenía Netflix comenzó a perderlas. Y cuando las perdió, entonces obviamente para eso habían estado haciendo todo este material y siguen haciendo todo este material. Pero ellos nunca pensaron en una audiencia que hubiera que enamorar, solo una audiencia que hubiera que alimentar solo por hoy. Entonces, en el episodio de hoy, haciendo todo este recuento de las series, bueno, este breve recuento de las series, lo que les digo a ustedes, creadores y escritores, es: intenten no hacer historias olvidables solo por aprovechar el boom del momento. Digamos que Netflix en este instante vive de Stranger Things. La primera temporada de Stranger Things es una maravilla. Yo no lo voy a negar. Tiene muchos ingredientes muy divertidos. Uno se enamora de esos personajes, tanto que les siguen exprimiendo. Ya la van a terminar, pero hay una cosa que es muy dolorosa, y es que cuando los amigos brothers, los hermanos brothers, los hermanos que hicieron la serie, se me fueron de la cabeza, iniciaron este universo de Stranger Things. Ellos sabían cómo se iniciaba esa temporada. Ellos se cranearon solamente esa temporada, pero no sabían cómo se iba a acabar la serie. O sea, todo el mundo reza porque compren esta temporada y luego nos encargamos de ver qué sigue. Y eso es un error. Vuelvo y lo digo, es un error. Cuando las series escritas que aparecían en los periódicos salían, al escritor al principio le decían: tienes 3 fines de semana, y él lo hacía. El asunto y lo que ha contaminado estas historias es el dinero, porque queremos que la gente se acostumbre a lo que ven y les damos más de lo mismo. Entonces, si ustedes miran y analizan la estructura de las últimas temporadas, después de la primera, 2, 3 y 4 de Stranger Things, son más de lo mismo, con sus ingredientes, pero es más de lo mismo, y eso hace que la gente se aburra. Una cosa que aún no ha sucedido es con The Witcher, pero lo que pasa con The Witcher es que es muy costosa. Entonces no puedo darme el lujo de invertir un montón de dinero en algo que pueda llegar a fracasar y que sea tan caro.
Y Netflix, créanme, ha aprendido eso dolorosamente, porque a nivel de series y a nivel de películas, ellos siguen haciendo cosas olvidables. O sea, yo por lo menos, uno ve por ahí, ahorita creo que está en Amazon Prime Video, está Terminator 1. Pues pucha, cuando vi, yo la volví a ver. Es una película que uno dice, oiga, venga, es que esto es un clásico, no la vuelve, que bacano. Aliens, el octavo pasajero, es una película que tú quieres volver a ver. Díganme una película de Netflix que usted quiera volver a ver. Las hay. Pero en los últimos 2 años, ¿cuántas películas no ha sacado Netflix? Y de esas películas, personalmente 2 quisiera volver a ver o repetir más de una vez. Entonces, ese es el riesgo y por ahí va la coma al palo. Lo mismo le está pasando a los amigos de Disney. Disney es otro universo muy distinto a Netflix, porque Disney es un conglomerado que adquirió unas franquicias extraordinarias y ellos están intentando exprimir esas vacas. HBO es otro universo y ellos tienen otra forma de hacer las cosas, sobre todo no por el legado de HBO, desafortunadamente ese legado va a desaparecer, sino por el cambio de dirección que le dio el nuevo CEO. Vamos a seguir hablando de series. Pueden hacerme sus preguntas al correo, el WhatsApp que está en la descripción. Si están en Spotify, allá abajo hay un link que los puede llegar al WhatsApp donde pueden hacerme todas las preguntas. Espero que las preguntas que me hicieron en estos 2 días sobre las series las haya podido responder en este episodio, y continuaremos hablando de esta historia de las series y el universo de las series aquí en Guiones Historias con Wilson Sarria. Hasta la próxima.